Doctora, Estaba desactivado el audio, con razón no me contestaban. Sí, yo no me di cuenta que se activó el audio. Ya, empezamos entonces, con razón avanzamos. Mejor dicho, continuemos con la parte del desarrollo de fisiología del gusto y olfato. Ahora sí, sí, estaba desactivado. Ya está. Entonces le decía, estamos solo lo que es en sentidos. Veamos ahora entonces lo que es gusto y olfato. Justamente están juntos porque son dos sentidos bastante relacionados, ¿no? En general, todas las estructuras del sistema perciben, ¿no? Transducen, traducen, informan a los centros nerviosos de acuerdo a los estímulos, ¿no? Entonces el gusto tiene sus receptores que se ubican en las papilas gustativas, ¿no? Ahí está en la lengua, por ejemplo. Pero no solo está pues la lengua, está lo que es faringe, lo que es la epiglotis, laringe inclusive, y un poquito también hasta el olfato que estoy hablando, hasta el esófago, puede también captar, ¿no? El gusto. Y luego está el olfato, ahora sí. ¿Dónde están las fosas nasales? Donde el olfato pues, tiene características propias, como que las mismas células son las que captan las sensaciones olfatorias, las mismas neuronas, ¿sí? Llevan al cerebro el mensaje. Bueno, obviamente tienen sus relevos, ¿no? Pero las neuronas, a diferencia del resto de sentidos en los cuales son células las especializadas, ¿no? Las que captan el estímulo externo. Los receptores del ojo, que responden frente a la luz, que se encuentran en la retina, y el oído, para registrar información sobre orientación en el espacio, en el vestíbulo, lo que es equilibrio, y ondas sonoras a través de la cóclea, audición. Muy bien, y ahí tenemos entonces fotorreceptores, mecanorreceptores para lo que es vista y oído respectivamente, y equilibrio además también. En cambio, lo que vemos aquí, tanto de lo que es gusto y olfato, que ambos son quimioreceptores. Lo que no es común es que las neuronas son las mismas, acá están en morado, con sus dendritas, son las receptoras pues de las moléculas odoríferas. En cambio, en lo que son aquí tenemos un botón gustativo en el cual, ¿no? Las células son células especializadas y envían pues la señal a terminaciones nerviosas, ¿no? Muy bien. Y lo que les decía hace un momento, ¿no? Este tipo de receptores, ¿sí? De los sentidos, para algunos sentidos especiales, no todos, aquí estoy exceptuando lo que es pues el olfato, ¿sí? Para el resto, sí tenemos los receptores en células especializadas que no son las mismas neuronas. Y bueno, estas células realizan una sinapsis, y esta es una sinapsis química, para enviar el mensaje ahora sí a la neurona sensitiva primaria o de primer orden. Ahí está, ¿no? Su dendrita de la neurona sensitiva captando el neurotransmisor de esta célula especializada, en este caso, por ejemplo, el gusto. Ahí está la célula gustativa que está captando, ¿no? Su ligando ejerce su efecto en esta célula y esta célula envía, ¿sí? Envía este neurotransmisor para que envíe el mensaje y genere impulsos nerviosos y pues traduzca, ¿no? Esta señal a esta neurona sensitiva primaria, la cual pues conduce, ¿no? Y lleva finalmente hacia el sistema nervioso central el mensaje gustativo en este caso, ¿no? En este ejemplo. ¿Qué más? La vez pasada ya habíamos visto esta imagen cuando hablamos de sentidos somáticos, pero vemos también nuevamente aquí que tanto lo que es la vista, tenemos el equilibrio, el oído, ¿sí? El gusto, llevan el mensaje y tienen como una zona de relevo donde hacen sinapsis y una última neurona sale de lo que es el tálamo, ordenando y enviando el mensaje de estos sentidos a su zona de corteza, ¿no? Como aquí tenemos la corteza gustativa, la corteza somatosensorial, acá la corteza visual, en fin, ¿no? En cambio, la única diferencia está aquí en el gusto, perdón, en el olfato. Estoy señalando nariz y digo gusto. En el olfato otra vez, en el cual
pues a partir del bulbo olfatorio se lleva el mensaje por el nervio olfatorio, ¿no? El par craneal 1, hacia, acá está el bulbo olfatorio, y allí hacia lo que es la corteza olfatoria, ¿no? Entonces este mensaje es directo sin hacer relevo en el tálamo. Bien, hablemos del gusto. Y entonces tenemos aquí a los receptores acoplados en estructuras, los botones gustativos, y estos botones gustativos generalmente distribuidos en las papilas gustativas. Por ejemplo, aquí tenemos en esta zona se ubican las papilas circunvaladas. Ahí están estas papilas, las de mayor tamaño, ¿no? En las cuales en las paredes están inmersos los botones gustativos. Tenemos en las papilas fungiformes, también en las paredes, se encuentran ubicados estos botones gustativos. En las papilas filiformes hay muy poco de estos botones gustativos, prácticamente casi no hay. Y también, solitos los botones gustativos están distribuidos en toda la superficie, ¿no? De la lengua, además en la zona posterior, hablamos en la zona de la bucofaringe, orofaringe, donde están en la zona faringe, en la epiglotis y posteriormente, ¿no? Llegan inclusive laringe y esófago, ¿no? También estos botones gustativos. Muy bien, estos botones gustativos están constituidos a su vez, ¿no? En la parte de la zona de contacto superficial está el poro gustativo, que proyecta microvellosidades de las células gustativas, que son las receptoras especializadas, ¿no? Ahí está la célula receptora o célula gustativa especializada, la cual pues produce, ¿no? Un potencial de acción que comunica a las vías aferentes de la neurona sensitiva primaria. Bien. Vemos algún detalle más de estas, bueno, papilas y luego botones gustativos. Ahí está la conformación del botón gustativo, ¿no? En primer lugar, distribuidos, como les dije, en toda la lengua, sobre todo en la parte dorsal, y también pues conforman lo que son las papilas gustativas, ¿no? ¿Y qué tenemos aquí en la característica? Tenemos más de una célula gustativa receptora de acuerdo al tipo de sabor, a diferencia del olfato, ¿no? Que el olfato tiene varios receptores que pueden distinguir varias clases de olores, pueden combinarse estos grupos de olores y generar muchos mensajes de olor, ¿de acuerdo? En cambio, lo que es el gusto, básicamente conocemos los clásicos 5 sabores, ¿no? Que puede captar el sentido del gusto, decimos. Y entonces, estos botones gustativos están conformados por distintas células y cada célula va a unir un ligando de un tipo de sabor, nada más que uno. Entonces, por ejemplo, tenemos aquí células receptoras tipo 2, perdón, células receptoras tipo 2, en la cual esta solamente va a captar lo que es el dulce. Tiene receptores solo para ligandos para el dulce. Esta para el umami, sabor umami. Esta para el sabor amargo. Ay, ¿qué ha pasado? Hay un audio activo o quiere comunicarse, no creo que sea su voz. Mejor la apaga. Bueno, ¿y cuál es lo importante de estos tres tipos de células receptoras? Las cuales cada una pues en su correspondiente sabor, pero tienen receptores acoplados a proteínas G, ¿de acuerdo? Para procesarse son un poco más lentos que los dos que nos faltan, pero cuando ¿qué se llama esto? Cuando se excita, se genera el potencial de acción, finalmente produce un neurotransmisor que vendría a ser el ATP. Mira, ahí está para las células receptoras tipo 2. Aquí tenemos luego esta célula, conocida como célula presináptica 3. Esta célula presináptica, básicamente lo que va a recibir, va a captar son los protones. Y como los protones disueltos en el medio, en este caso en la saliva, son más sencillos de captar, a diferencia de los anteriores, están acoplados a proteínas, que la sustancia tiene que disolverse. Entonces, toda una situación, toda una ceremonia, digamos, que va a demorar.
En cambio, ustedes recuerden, cuando uno prueba, ya, a ver, chupen un limón, inmediatamente sentimos el sabor ácido o agrio y fuerte si es purito, ¿no? Entonces es una respuesta inmediata del ácido, ¿sí? Entonces, esta respuesta inmediata, cuando estos protones, entonces, disueltos en la saliva, o sea, generan, ¿no?, esta acidez, son rápidos de captar por estas células presinápticas, las cuales como respuesta, cuando se excitan, ¿cuál es su respuesta? Van a producir serotonina. Serotonina entonces es el neurotransmisor que va a comunicar la sinapsis química a la neurona sensitiva primaria. Y luego está las células de soporte, que son las de tipo 1, porque básicamente tienen canales para el sodio. Entonces las sustancias saladas simplemente captan, simplemente disueltas, ¿no?, en el medio, simplemente se capta el sodio, está el sodio allí, en la sal, está pues disuelto, el ion, y este ion ingresa por los canales de sodio, por lo tanto también son rápidos, generan un potencial de acción rápido, así de simple, y liberan también serotonina, ¿no?, para pasar el potencial de acción a las neuronas sensitivas primarias. Además, entre células tienen presencia de uniones estrechas en la zona del poro, presentan uniones estrechas comunicantes entre una célula y otra. Y aquí tenemos el detalle, ¿no?, en el cual llega un ligando para lo que es el dulce, el umami y el amargo, donde se unen específicamente a un receptor acoplado a proteína G. Y este receptor acoplado a proteína G está unido a una molécula llamada gustducina. Y esta molécula gustducina, ¿sí?, genera una serie de transducción de señales, segundos mensajeros, que lo que producen es y estimula la apertura de canales de calcio, de modo que a partir del retículo, ¿sí?, sale calcio, ¿sí? Sale este calcio y aumenta pues la concentración citosólica de calcio. Y esta concentración citosólica de calcio posibilita el transporte del ATP hacia el otro extremo de la célula, y entonces este ATP se libera. Y este ATP, al liberarse, pues va a disparar, ¿no?, el potencial de acción de la neurona sensitiva primaria. En cambio, vemos aquel ácido en el cual pues se da el ingreso de los protones, aumenta la concentración de protones, las vías exactas ahí está, no son tan exactas, pero bueno, genera finalmente también aumento de la concentración de calcio, y esto hace posible, y este calcio estimula el transporte de las vesículas sinápticas hacia el otro extremo de la célula para que liberen, en este caso, la serotonina, que va pues a estimular a la neurona sensitiva primaria, gustativa en este caso. Bien, esta es la neurona presináptica, ¿sí? Y voy a hacer las células receptoras tipo 2. Acá, se borró un poco, pero tengo las familias, tenemos, o sea, cada sabor, el dulce, el umami, el amargo, cada uno tiene su receptor distinto. Para el dulce tenemos esta familia de receptores tipo T1R2, T1R3, en cambio para el umami es T1R1, básicamente a T1R3, pero T1R1 es distinto, entonces el umami del dulce. Y el amargo, su tipo de familia de receptor de GPCR, o sea, receptor acoplado a proteína G, es de tipo T2R, ¿no? Son distintas familias, por eso hay una distinción entre estos sabores, que como les decía, su potencial demora en ejecutarse más, algunos pocos, en cambio, en cuestión de milésimas de segundos, se transduce el sabor tanto salado como ácido. ¿De acuerdo? A ver, eso me está tapando acá. ¡Ay! ¿Qué ha pasado? Ya. Bueno, aquí están las vías gustativas rápidamente, en el cual rápidamente, me tengo que apurar yo, mejor dicho. Tenemos entonces, miren aquí, la zona del nervio glosofaríngeo se da en la faringe epiglotis, es posterior, la parte posterior, el tercio posterior de lo que es de la lengua, ¿sí? Básicamente también conectado con lo que es la rama lingual, ¿sí? Después los 2 tercios anteriores de la lengua, básicamente lleva el mensaje, participa aquí lo que es el nervio facial, ¿de acuerdo? Y en la parte posterior tenemos al nervio vago, a través de su rama laríngea superior,
para comunicar la sensación sensitiva de la parte posterior, me refiero a faringe, epiglotis, laringe, por ejemplo, también, ¿ya? Y bueno, comunican y llevan el mensaje que discurre a través del núcleo del tracto solitario, ¿sí? Por la zona gustativa y asciende hacia el tálamo y de allí hacia la corteza gustativa, ¿no? La corteza gustativa, ¿sí? La cual está en la zona frontal, en la zona de la ínsula anterior. También se anexa, ¿no?, este mensaje a lo que es la memoria. También ustedes ya saben también, ¿no? Si en este momento yo les hablo, por ejemplo, de alguna comida favorita, ustedes también inmediatamente algunos empiezan a salivar, ¿no? Quizás a esta hora ya no les antoje a algunos, pero otros, si les hablo, ¿qué tal si se prueban un cevichito ahora? O algunos, un pastelito o un chocolate, algunos ya empiezan a salivar, entonces la memoria gustativa también está asociada a este tipo de señales. ¿Listo? El olfato, tenemos entonces el olfato, uno de los sentidos más antiguitos, y como les decía, es corto la vía y no van hacia el tálamo. Veamos, ¿no? Se comunican las células, las mismas neuronas. ¿Y qué tiene de particular estas neuronas sensitivas? Son las primeras neuronas sensitivas primarias, y lo que tienen es que tienen la capacidad de regenerarse. Cada 2 meses más o menos se están regenerando estas neuronas sensitivas primarias, ¿no? A diferencia, ¿no?, el resto de neuronas, estas sí tienen la capacidad de constantemente renovarse, ¿no? Porque a partir de células madre que se encuentran en la mucosa olfatoria se pueden renovar constantemente este tipo de neuronas sensitivas primarias. Sigue la vía del bulbo olfatorio y luego se va pues hacia el tracto olfatorio y la corteza olfatoria. ¿Listo? Y también pues tienen un componente con lo que es la memoria, la emoción, se van hacia la zona del sistema límbico, hacia la zona de la amígdala, tienen sus vías ascendentes también hacia el hipotálamo, por lo tanto hay una memoria y también algunos olores que recuerdan emociones, ¿no? Entonces hay bastante memoria con respecto a los olores también. ¿Bien? Y bueno, estructuras asociadas aquí al olfato, tenemos aquí las mismas neuronas especializadas, esas son los receptores. Miren, desarrollan sus dendritas a manera de cilios en la zona externa de la mucosa olfatoria, ¿sí? Además están asociadas células de Bowman, productoras de moco, la capa mucosa, células de soporte, y también algunas células madre que van a regenerar constantemente a estas neuronas, las cuales su axón pasa a través de la placa cribiforme, ¿no? La placa cribiforme del hueso etmoides, ¿no? Y de allí se dirigen al bulbo olfatorio, donde hacen sinapsis con otras células. Y vemos aquí, ¿no? Entonces, la mucosa olfatoria, vemos vamos a ver acá el bulbo olfatorio acá, y miren cuán cercano es la corteza olfatoria, ¿no? Ahí está. Y como les decía que tienes un componente de memoria y un componente emotivo, se van hacia la corteza cerebral, también el mensaje, y hacia el sistema límbico, ¿sí? Estas neuronas siguen el par craneal 1 hacia el bulbo olfatorio, y del bulbo olfatorio siguen el tracto olfatorio hasta la corteza olfatoria. Vemos acá en la imagen de abajo el bulbo olfatorio donde hacen una primera sinapsis. Estas neuronas sensitivas, las primarias, hacen una sinapsis a nivel del bulbo olfatorio. Vamos con el detalle ahí. Al detalle en esta zona inicial. Vemos ahí, ¿no?, los cilios que captan, son dendritas pues de esta neurona primaria, captan las sustancias odoríferas, pero estas sustancias odoríferas primero pues tienen que disolverse en el moco, ¿no?, en el moco de la mucosa olfatoria, y además son fijadas por alguna proteína, como la proteína de unión a las sustancias odoríferas que vamos a ver en la siguiente lámina o imagen, ¿ok? Ahí está la glándula Bowman, el cruce, ¿no?, por capilares, lámina propia, el cruce hacia lo que es la placa cribiforme. También vemos ahí en la capa de células basales las células madre que van a reemplazar. Por ejemplo, aquí recién se está formando, falta todavía la formación de sus cilios, ¿no?, de esta neurona olfatoria en vías de desarrollo. Y aquí están las células madre que constantemente están generando, ¿no? Como les decía, más o menos unos 2 meses son reemplazadas estas neuronas olfatorias. Bien, y aquí vemos ya cuando pasan la placa cribiforme, llegan al bulbo olfatorio, hay una sinapsis en la cual
Entonces, estas neuronas primarias hacen sinapsis a nivel de la zona de los glomérulos, ¿sí? Estas zonas circulares donde hacen sinapsis a nivel del bulbo olfatorio, y las neuronas secundarias como las células mitrales, ¿no? Las neuronas mitrales. Y bueno, nosotros podemos captar hasta más de 10.000 olores prácticamente por la combinación de grupos de olores, ¿no? Tenemos diversos tipos de receptores, pero la combinación de estos mensajes, de estos receptores, puede dar una gran cantidad de olores que nosotros podemos discriminar. O sea, distintos tipos de olores podemos discriminar, pero y para nosotros, el ser humano, si bien es cierto, podemos captar una serie de olores, la gradación de ese olor, o sea, si más fuerte o más débil, tiene que ser tan notorio porque nuestra deficiencia está en captar esos olores. Si el olor está muy diluido, muy lejano, no lo captamos, a diferencia de otros mamíferos, ¿no? Como los perros, sobre todo pues los perros, los perros cazadores, ¿qué se llaman estos perros? Se me fue el nombre de estos perros que son buenos, que tienen más desarrollado el olfato, que son perros rastreadores, pues justamente, y que ellos sí, pues tienen la capacidad, para empezar, el área del epitelio olfatorio mucho más amplia y más desarrollada, ¿no? Pero bueno, tenemos aquí grupos, podemos agrupar a los olores en más o menos, aquí tenemos de 10 familias de olores, tipo floral, madera o leña, fruta, químicos, menta, dulce, quemado, cítrico, podrido, rancio. Son grupos o familias de olores, ¿no? Que podemos discriminar. Y aquí el detalle está que no solo nosotros recibimos pues, el mensaje de los olores, no las sustancias odorantes, decimos, por la vía nasal, ¿no? La vía ortonasal, que van hacia la mucosa olfatoria, sino también vía retronasal. Miren, por la zona de la nasofaringe, van por la boca, van por la zona retronasal hacia la zona de la mucosa olfatoria, y de allí, pues, ¿no? Se comunica hacia el bulbo olfatorio, etc. Bueno, ven la particularidad, ¿no? Es que nosotros también en realidad cuando nosotros degustamos y nos alimentamos, un gran componente, o sea, el 60% de la degustación de nuestros alimentos es la sensación de olores. Solamente el 40% de esta degustación está a cargo del gusto. Sin embargo, de los olores, ¿no? A cargo del olfato hay bastante mensaje, por eso de la zona también, a partir de la boca hacia por la zona retronasal, también llega el mensaje de los olores. Y entonces nosotros realizamos el disfrute de los alimentos, no solo pues por el sentido del gusto, sino también en gran parte, como les digo, un 60%, gracias al sentido del olfato. Muy bien, ahora nos vamos a los experimentos. Entonces, las sensaciones gustativas. Entonces, vamos a rapidito explicar estos dos experimentos y a la vez la mitad de ustedes, Renata, se dividieron en dos grupos, ¿no? Sí, doctora. Hay un grupo que ha preparado materiales del A y otro del B. Ya está. Entonces, del A, vemos aquí son sensaciones gustativas. Y del B, sensaciones olfatorias, ¿sí? Procuren, por favor, a la persona que les va a ayudar, no le avisen, como va a estar vendada, y no le avisen qué es lo que va a hacer, simplemente degustar, ¿no? Entonces, nada más. O oler, ¿no? Dependiendo del caso, para que haya una buena, para que haya imparcialidad en cuanto a la degustación. ¿Ya? Y ustedes inmediatamente van a comunicar sus resultados a través del chat y también van a prender sus cámaras para observar la actividad. Cuando estén listos con su actividad, la prenden inmediatamente cuando se vean las escenas de degustación. Van turnándose, ¿no? Entonces les digo, ya, prenden sus cámaras, grupo A, observamos. Luego, grupo B. De esa manera nos turnamos para que no todos prendan las cámaras a la vez. ¿Ya? Nos turnamos grupo A y nos turnamos grupo B. Muy bien, grupo A, sujeto de experimentación, vendado, saca la lengua, se seca esta lengua puede ser con una gasa o con un pañuelo, se seca para que no esté húmeda la lengua. Luego saca la parte media de la lengua y en la parte media se inicia y se coloca un cristal de un primero. Ustedes vean el orden, no necesariamente ¿no?
el orden de una sustancia. Colocan en la parte media, listo, y le dicen que avise, o sea, ustedes avise cuando siente el sabor, ustedes toman el tiempo, o sea, cuánto se demora en sentir el sabor, 1, y ustedes también observan si hay algunos cambios físicos en la sustancia que han colocado en la lengua. Puede ser, ¿no?, un cristal o puede ser un hisopo que absorbe esa sustancia, ¿ya? El orden de estas sustancias que sea distinto, indistintamente para que ustedes, para que haya neutralidad, ¿no?, en el momento de la gustación. ¿Listo? ¿Qué más? Toma en cuenta el tiempo. 1, desde que aplicaron la sustancia en la lengua y hasta que la persona sintió el sabor. Y ahora, una vez que ya sintió la persona el sabor, puede decir, ¿no? Sintió, ya, siento ácido, es ácido. Además que califique, si no sintió nada, negativo, si sintió de 1 a 5 cruces, ¿de acuerdo? Que califique de 1 a 5 cruces. Y aquí está. Entonces, ustedes rápidamente tengan listos los cristalitos, colocan aquí. Tiempo, ya, digo ya, este es salado. 5 cruces, 5, ya está, ustedes colocan. Siguiente, en el costado, siguiente, y así. Cuando cambien de sabor, enjuáguense la boca y la secan nuevamente, ¿ya? Y pasan al siguiente sabor. Entonces, califiquen en cruces el tiempo en cada zona. Tenemos en la punta, la lateral anterior, lateral posterior y la base, ¿ya? Punta, lateral anterior, lateral posterior y la base. Uy, esto está un poquito, esta figura. Ustedes acomoden su esquema de acuerdo a su tablita. ¿Listo? No se olviden enjuagarse entre sabor y sabor para que se pueda discriminar. Entonces ya es hora que inicien los del grupo A. Inicien de una vez con el experimento. Grupo B. Yo mientras están realizando el experimento voy a subir este archivo al Blackboard, ¿ya? Para que tengan el archivo a la mano y puedan también hacer su tablita. Pero también lo tienen en sus guías de paso, ¿no? Aquí, olfato, grupo olfato. El grupo olfato son 3 recipientes con cada cosa, o sea, 3 recipientes con el primer ingrediente, ¿sí? 3 recipientes con el segundo ingrediente, 3 recipientes con el tercer ingrediente y 3 recipientes con el cuarto ingrediente y 3 recipientes con el quinto ingrediente. ¿Listo? En este momento, de una vez para que no les gane el tiempo, coloquen esta sustancia en la nevera. Empiecen con la serie 2. Les recomiendo la sustancia 1. Primero colóquenlo en la nevera y los que ya tengan listo en la nevera, inicien con la serie 1. Si no están listos en la nevera estas 5 sustancias, colóquenlas ahora mismo. Siguiente, inicien con la serie 2. Y la serie 3 tiene que estar. Los llevan al horno de microondas inmediatamente por 10 segundos e inmediatamente lo sacan. Para que la persona con los ojos vendados, ¿no?, pueda inmediatamente oler y captar. ¿Sí? Y captar. No solo tiene que distinguir qué sustancia es. Ya puede ser, esto es carne, esto es, ¿no?, lo que fuera, lo que vayan a oler. No solo eso, ¿no? Sino que además debe de calificar. Si no percibe olor negativo, en este caso el olfato es hasta 3 cruces. Si percibe un olor suave, 1 cruz. Un olor regular, 2 cruces. Y un olor más fuerte, 3 cruces. ¿Listo? Y ya está. Vayan calificando. Entonces colocan primero la serie 1, luego la serie 2, luego la serie 3. Si no tienen listo la serie 1, al refrigerador empiezan con la serie 2, con la serie 3 y por último con la serie 1. Entonces, de acuerdo a lo que tengan listo, inicien ya el ejercicio en sus marcas y llenen la tablita. En sus marcas, listos ya. Inicien, por favor, grupo B. Yo en este momento voy a salir para subir este archivo. Ya está, eso es para ustedes, para que de una vez empiecen. ¿Alguna pregunta?
Ya, trabajen entonces. Mm. Ya tienen el archivo en el Blackboard. Ya es momento que prendan sus cámaras, grupo A. A ver, los voy a anotar. Gusto, olfato. Ya es práctica 7, ¿no? Número 7. Y es 1 de diciembre. Ya está. Listo. Ok.
Grupo A. Active sus cámaras, grupo A. Bueno, 0 el grupo A. Pasamos con las sensaciones olfatorias. Grupo B. Vamos a ver el procedimiento. Si prenden sus cámaras, se va a poder comprobar si está realizando el procedimiento. Muy bien, Renata. Está bien, está en mosaico, así que podemos ver también otras cámaras. Doctora, le muestro el procedimiento de una de las pruebas, ¿verdad? Por favor, así es. A ver, es Verónica Zaira, ¿no? Zaires, ¿no? Verónica Zaira. Sí, doctora. Susunaga, o sea, las últimas son las primeras, ¿no? Las últimas de la lista son las primeras. Está muy bien. Vamos. Doctora, ahí está, ¿lo puede ver? Está bien. Lía. Estoy observando, Lía. Ya está. A ver. Que no haga trampa su víctima, digo, el sujeto de estudio sin hacer trampa. Sí, tío. No, doctora, está vendado. Ya, que no haga, sí. Ya. Ya está. Vamos, vamos. Concéntrense en los resultados, en el olor. Que califiquen. Hasta 3 cruces pueden calificar, ¿no? Una cruz suave, 2 cruces regular, 3 cruces altos. ¿Cuánto? 2.
Ya. Doctora, este es el del gusto, del grupo A. ¿Caso de Lía o de Verónica? Yo también, doctora. Cris Llerena es grupo A. ¿Ya? Doctora, disculpe, Sí, sí, no, es que nosotros también está. Grupo A, grupo B. Cris, ¿usted qué grupo es? Grupo A, doctora. Grupo A. Ya está. Doctora, Sí. disculpe, hace rato también yo le estaba mostrando mi experimento. Arlis, no te veo. No, sí, toma. Hace rato le estaba mostrando mi experimento. Sí, no, yo ya apagué la cámara porque todos tienen que prender pues las cámaras. Déjame completar. En el Claro. lateral anterior, los dos, a los 3 segundos. Arlis, me parece que tenía quizás 3 problemas segundos te estoy diciendo. El vinagre. de red, porque no Sí, te yo observo. estoy haciendo vinagre. Ya está registrado. Doctora, Por favor, Un par de- Ya toma más agüita porque tiene que pasar el sabor. Acá. sí, ya, muy bien, Verónica. Muy bien, Renata. Muy bien, Lía. doctora, ya terminé. Muy bien, Renata. Entonces, registra tus datos. Voy a ver el procedimiento de un grupo más y luego me dictan los datos, ¿ya? Ya, siguiente grupo para presentar el procedimiento. Ya, pues, doctora. Ya está, muy bien. Me decías, Arlis, que vas a presentar. Bueno, No, es que o sea, no- hace rato le estaba presentando, pero le voy a presentar, si no, doctora. por favor, si hace un momentito no... Sí, no se escuchaba Claro. muy bien. Ya. Doctora, mi nombre es Caterina Jara y soy del grupo A. Ahorita voy a prender la cámara para que vea el procedimiento. Te voy anotando. Ya. Arlis, ¿Puede estoy mirando la cámara de Arlis. Sí. Ya. Y voy a presentar ahora. Caterín, estoy atenta a tu... Ya está, ya llegó el Ya, mensaje. doctora, ¿qué? Sí, adelante. Caterín es grupo A, ¿no? Sí, Arlis, de la Grupo A gustativa. también, doctora. grupo A. Verónica, ¿qué grupo era? ¿A o B? Ah, doctora. Ya está, sí, está bien entonces el registro. Entonces, el grupo A es el que sí está presentando, lo que falta es el grupo B. El procedimiento, por favor, del grupo B también. A ver, vamos con Caterina y Arlis. Doctora. Voy a prender la cámara para mostrarle el procedimiento. Soy del grupo B. Winnie, adelante. Doctora, Lo disculpe. presento. ¿Le escucho? Disculpe, doctora, yo soy del grupo B, pero ya terminé el experimento porque antes de iniciar la clase había puesto las cositas al refrigerador. Entonces ya he ¿Ya? acabado. ¿No hay problema? ¿Quién me está hablando? Lía, ¿no? Sí. Ya, está bien, no te preocupes. Pero ya estás anotada, no te preocupes, Lía. Grupo B, sino que lo que me había equivocado es en registrarte el grupo, es grupo B. Ya está. Estoy observando el ejercicio de Arlis, Caterín y Winnie. Por favor, Renata, coloca tus resultados y también Verónica y quienes ya estén listos, bajen el archivo que está en el Blackboard y llenen la tabla. Sí, ahí están las dos tablitas. Sí, Renata. Doctora, Sí. mi cámara está mal, pero ya terminé de hacer el ejercicio. Teresa, ¿qué hacemos, Teresa? Cuando la cámara está mal, lo que hacemos es tomar una foto o el video y esto se envía. Por ejemplo, pueden enviar por WhatsApp, me envía Renata, o si no también ustedes lo pueden subir, compartir la imagen de la foto, de la escena, de la acción. Ya, le mando entonces una foto. O lo que puedes de una vez, Teresa, en tu caso,
lo que puedes hacer, si tu cámara está mal, llena inmediatamente los resultados también, porque ya lo realizaste, ¿no es cierto, Teresa? Ya lo hiciste. Llena los datos en la tabla y compartes la tabla de resultados en este momento. Inmediatamente baja el archivo del Blackboard y llena la tabla de resultados. En tu caso, Teresa. Ya. Muy bien, Catherine, Winnie, Arlis, ya están los 3 registrados. Y entonces solo tengo 7 Doctora. estudiantes. Doctora, Sí, Luis. No, doctora, Catherine. yo tengo el mismo problema que Teresa, que estoy tratando de prender, pero, o sea, estoy tratando, ¿no? De prender en una carpetita aparte para ver si funciona la cámara, pero es que, y sale negro, pero también estoy haciendo ya el experimento, entonces, también ya comienzo a llenar, ¿cómo se llama? El cuadrito. Sí, el cuadrito comiences a llenar y compartes el cuadro. Ya, doctora. Profesora, yo tengo el mismo Adelante. problema, pero ya tengo los resultados. Solo le pongo la captura. Ya está. ¿Ya los has subido los resultados a tu tablita? Sí, o sea, es que ya lo hice en la tarde y por eso, o sea, ya lo tenía hecho. Ya, ¿cómo nos lo vas a compartir? ¿Por el chat? ¿Por captura? El archivo. ¿Ya? Ya, profesora. ¿Quiere decir que solo tengo señoritas en el grupo? ¿No hay varones? ¿Qué ha pasado con los Doctora, ¿yo te varones? puedo compartir? Ya. Doctora, ¿puedo Como ya compartir? observé el procedimiento de Catherine, muy bien. Espero entonces Catherine García, ¿no? Son 3 Catherines, me enredo, ya está. Ahí, adelante, Catherine. Ahora, Soy Jara, ¿no? Sí, no te preocupes, sí, de Catherine Jara ya registré. Ya le he estado observando todo el procedimiento con tu mamá. Puede ser, creo. Sí, muy bien. Muy bien, está muy bien ejecutado. Adelante. Y ahora Catherine. Un poquito más abajo, Catherine García, Maciel, mejor dicho. Es que las dos son Catherine. Ahora Catherine García. Muy bien, Catherine Jara. O Isabelit, ya está. Ahora Maciel, entonces para no confundirme. Porque justo las 3 Catherine a la vez han intervenido ahora. Pero ahora entonces no me voy a equivocar a anotar. Ya está Sánchez, Catherine y García. Muy bien. Ahí está, un poquito más abajo, sí, muy arriba tu cámara, Catherine Maciel, ya está. ¿Y qué ha pasado con el resto de estudiantes? Yo les dije con una semana de anticipación. No me digan que no se han peinado, no han arreglado su cuarto y entonces por eso no quieren activar la cámara. Con anticipación, les dije, con una semana de anticipación. Doctora, Ya. disculpe, entonces mandamos los resultados por el chat, ¿no? Con la imagen o compartimos también pantalla. Si lo mandas por el chat, a ver, lo que quiero ver es si se va a cargar. ¿Vas a adjuntarlo como archivo o cómo lo vas a colocar? No, sí, doctora, es que yo ya Se puede prendí la mandar como cámara. foto. Ajá, para enseñarle la experiencia, pero los resultados se los estoy mandando ver. como imagen por el chat. A ver, hagamos la prueba si nos resulta. Doctora, ya le mandé mis resultados. Están en el chat. ¿Lo puede revisar, por favor? Todavía no ha llegado, por eso estaba preocupada. Decía, ahora, si me llegara. No tengo. Eso es lo que me preocupa. No veo los resultados, o sea, el mensaje. ¿A qué hora me has mandado, Danica? Se lo mandé a las
6:58. Yo sí puedo ver los mensajes de Renata y de Arlis. Han mandado también. Entonces yo soy del problema porque no tengo tampoco no estoy leyendo los mensajes ni de Renata ni de Arlis. ¿Qué ha pasado con mi? No tengo. A ver, voy a ver en la otra página a ver si sí. No me han llegado los mensajes del chat. Uy, caray. Vamos a tener que hacerlo más rápido. Compartir pantalla. No me ha llegado. Eso es lo que me llama la atención. ¿Por qué? A ver si cierro. Y otra vez. Nada. Bueno, ustedes todavía. A ver, voy a abandonar y voy a... A ver, ahora. Ya. Ahora sí. He tenido que ya salir de él. Ya tengo los resultados de Danica, de Renata, de Arlis, Winnie, Lía. Entonces vamos primero con resultados del grupo A. Danica, ¿usted es grupo A? Sí, doctora. Pero me olvidé de compartir pantalla. Un ratito vamos a compartir la pantalla del escritorio. ¿Me avisan? Estamos observando en este momento los resultados de Danica. Sí, doctora, sí se ve. Muy bien. ¿Qué podríamos concluir de estos resultados, Danica? Según mis resultados, yo le hice a mi hermana y Ok. cuando le puse el azúcar, o sea, pude notar que como captó en la punta más, o sea, ese sería, por decirlo así, el punto más sensitivo en caso de lo dulce. Luego le puse el vinagre y ahí sí estuvo como un poco confuso porque lo sintió más atrás y como que en los laterales. Y luego usé el Ajinomoto y creo que fue también más adelante y a los laterales. O sea, creo que es un poco salado parecido. Le puse después la sal y lo sintió adelante y a los laterales también un poco, me dijo. Y el café, eso sí, no le gustó nada porque lo sintió muy fuerte, me dijo. Y fue más adelante y en la base. En la base. En la base es lo esperado, porque el café representa el amargo, ¿no es cierto? Entonces lo esperado es que lo sienta más fuerte en la base. ¿Sí? Lo que me llama la atención es el sabor umami en la punta, sobre todo el lateral anterior. Sin embargo, también la parte lateral posterior y el centro mismo de la lengua es uno de los puntos más fuertes donde uno siente el sabor umami. Sin embargo, lo ha sentido más adelante. Es probable que al momento de disolver la saliva nos haya jugado mala pasada en el sentido de que se ha diluido y al diluirse ha llevado, digamos, la sensación hasta la zona de la punta. O sea, si bien es cierto, todos los sabores se pueden sentir en toda la lengua, obviamente hay mayor concentración, mayor sensibilidad en determinadas zonas de la lengua. Es congruente a la sacarosa, el ácido acético, la sal, pero el umami y el café, sí, el sentirlo en la punta, podemos sospechar que se ha diluido y que lo hemos sentido en mayor concentración porque ya la saliva ha diluido. A veces sin querer uno, mientras está hablando, mete la lengua, entonces ya se disolvió, ¿no? La sustancia y a veces por eso lo siente más en determinadas zonas. Pero también hay que tomar en cuenta que la sensibilidad de las personas puede variar ligeramente. Ok, vamos. Una segunda experiencia
Renata es B, ¿no es cierto? Acá. Sí, Tenemos el caso de quién es esto, no veo el nombre. Creo que es mío, doctora Liz. Ya, de Arlis, entonces. ¿Cómo es posible? Ahí, acá está. Yo decía bullying Arlis, no la anoté. Ya está. Tus experiencias, a ver, cuéntame tus observaciones. Bueno, él más que nada, el umami le costó bastante identificarlo, la verdad. Por eso le puse como que, bueno, los más porque, dos más, porque le costó más poder identificar el sabor. Imagino porque no es un sabor muy conocido, no es como que algo que comemos normalmente. En lo que es el café, sí lo sintió bastante en la base. Apenas se lo puse, ya ahí sintió mucho lo que es el sabor del café. Y bueno, no, la sacarosa, el azúcar, también apenas se lo puse, también lo sintió bastante en lo que era la punta. Después en lo que es el vinagre, ¿no? El ácido acético, creo que más que nada lo sintió más rápido por el hecho del olor, ¿no? Porque tiene un olor bastante fuerte, lo que es el ácido acético. Bueno, creo que eso sería más o menos lo que he podido observar. No solamente por el olor, sino que es uno de los sabores que se siente más rápido, es el ácido o el agrio, ¿ya? Por la velocidad de captación del sabor, por eso que lo ha sentido rápido también. Está bien. Y correcto, la lectura del umami esta vez sí está bien, coincide. Me llama la atención que la sacarosa no lo haya sentido mucho en la punta, y entonces no se están atreviendo mucho a colocar las cruces. Les he dado un rango hasta las 5 cruces, entonces si dices que has sentido fuerte en la base del café, sin pena. Ya, lo voy a acomodar entonces, doctor. Muy tímidas, sí, muy tímidas puesto las cruces. Ya. Ok. Entonces lo corrijo y se lo paso. Listo. ¿Alguien más? A ver, Lía es olor. Winnie, ¿qué es? Olor también. Arlis. Yo, doctora. A ver, Catherine, veamos tu comparta de pantalla entonces. Ah, ya, lo comparto entonces. Ya. Sí, si no nos demoramos mucho porque has visto todo lo que he tenido que salir de la reunión para ver de tus compañeras. ¿Se está viendo, doctora? Sí, adelante. Sí, califica. Ya. Por lo que he podido ver, ¿no? En el experimento es que la sacarosa se siente sobre todo, ¿no? En la punta. O sea, también se siente, bueno, en este caso, ¿no? Mi mamá ha sentido tipo en la base también, pero digamos, ¿no? Que para resaltar se siente en la punta, por eso le he puesto las 4 crucecitas. Después, el ácido se siente sobre todo en los laterales, tanto en el lateral anterior como en el posterior lo he sentido más. Y también una parte en la base. Quizás sea, como usted dice, por la saliva, ¿no? Que le está reconociendo más en la base, pero en los laterales sí ha estado presente. Después, el sabor umami lo ha sentido en la punta y también acercándose ya un poco para el centro. Pero sobre todo, ¿no? En la punta lo ha sentido. El sabor salado lo ha sentido en la parte lateral también, sobre todo la parte lateral posterior, aunque la parte lateral también la anterior. Bien. Aunque bueno, los dos laterales lo ha sentido de la misma manera. Y luego finalmente el sabor amargo lo ha sentido tanto en la punta como en la base, pero sobre todo lo ha sentido en la base. O sea, en este caso me faltaría aumentarle una crucecita más a la parte de la base. Correcto. Cuéntame, ¿cuál es el sabor que has sentido más rápido? El del azúcar, sacarosa, en la punta. ¿Sí? Wow. Sí. Bueno. ¿Y cuál es el sabor que le ha quedado hasta ahora? El café, el amarguito. Cierto, y a todos, a todos, después de haber calificado todavía siguen sintiendo el amargo, porque si bien es cierto, bueno, es uno de los más lentos en captarse el sabor, perdura, ¿no? Y nos llama la atención y uno reacciona mucho más si le desagrada, porque justamente uno está programado para sobrevivir y generalmente los sabores amargos predominan en las sustancias que pueden ser peligrosos para nosotros. Entonces siempre nosotros
nuestro sentido, ¿no? De protección nos hace pues que nos repele inmediatamente el amargo, apenas se siente y perdura, como para aprender la lección, ¿no? Pero obviamente en este caso sabemos que el café es agradable cuando nos encanta a nosotros, pero bueno, ya es otra sensación, ¿no? Pero ya conocido. Pero en general la primera reacción es rechazar el sabor amargo, ¿no? Por cuestión de sobrevivencia. Está muy bien, Catherine Sánchez. Tengo que recalcar, si no también me enredo. Son 3 Caterines. Ok, listo. Es hora de ver. Vamos con el olfato. Si no, nos gana la hora y tenemos una exposición también. A ver, ¿de quién es este trabajo, por favor? Califique. Doctora, creo que no está compartiendo. Ay, verdad. Es que como compartió Catherine, entonces ya se salió lo mío. Ahora otra vez. ¿Qué dicen ahora? Estoy compartiendo. Ahora sí, doctora. Ya. ¿Quién es la dueña de esta tablita? Yo, doctora. Nombre, no veo, es que cuando aquí, ahora mismo conmigo. Renata Susunaga. Renata, claro, esa voz conocida, claro, ya. Sí, doctora. Bueno, doctora, cuando yo realicé el experimento vi que, bueno, en los 3 casos, cuando se enfrió, se calentó, cuando estuvo normal, el que más se sintió fue el vinagre. Especialmente cuando estuvo caliente, lo sintió muy, muy fuerte. Luego, en el caso, en la serie 1, que era al enfriarlo, sentía muy poco los olores. El queso y la hierbabuena ni la sintió, la naranja, el chocolate un poco, y bueno, como el vinagre fue el que se sintió más, le puse 3. Y luego vemos de que también los olores se incrementaron cuando se le sometió al calor, ¿no? Aumentaron, lo sentía mucho más en cada uno de los casos. Excepto el chocolate, que me pareció raro, pero los demás sí aumentaron. Ya, quizás necesitaba mayor tiempo, ¿no? Quizás con mayor tiempo lo hubiera sentido mejor. Sí, creo que ¿Listo? sí. Entonces, la pregunta sería, ¿por qué crees, no? La pregunta, ¿a qué crees que se deba que en general todo el grupo de alimentos se sintió más cuando se calentaron? Bueno, no estoy muy segura, doctora, pero me imagino que igual cuando calentamos la comida va a salir como un vapor que aumenta, digamos, el olor, ¿no? La percepción que vamos a tener de diferentes alimentos. Me imagino que puede ser por eso. Sí. El que al ambiente, estas sustancias químicas suban al ambiente en forma de vapor o de gases, decimos, claro, ayuda a la percepción. Justamente, una sustancia que está fría, no la vamos a sentir a menos que sea algo tan fuerte como el vinagre, ¿no? Y la naranja también tiene un olor poderoso, vamos a decirlo. Entonces, sí, es correcto. La temperatura permite que volatilicen estas sustancias químicas y al volatilizarlo pueden llegar por vía aérea, ¿no? Estas sustancias odorantes que están volatilizadas pueden llegar pues a la mucosa respiratoria y las podemos captar. Está muy bien. Muy bien, Sí, justo, perdón que le interrumpa, justo eso, en el queso creo que se vio bastante, porque cuando estaba en la temperatura normal y frío, no lo percibió, no sabía qué era. En cambio, al calentarlo, sí lo percibió rápido. Exacto, muy bien. Vamos con, muy bien, gracias Renata. Ahora con Winnie. Sí, doctora. ¿Te escuchamos? Ya. Cuando hice el experimento, cuando los elementos estaban calientes, mi hermana lo sintió más, especialmente en el queso, porque cuando estaba, por eso en la de las cruces creo que me he equivocado, tenía que ponerle más crucecitas, pero cuando estuvo caliente diferenció bien el queso. La vinagre Ya. sí la sintió fuerte cuando estuvo fría. Y Ya. y el jugo de naranja casi no hubo mucha diferencia.
Pero en la hierbabuena sí, no, lo sintió igual en si estaba caliente, frío, temperatura ambiente. Y el chocolate también, que fue el que más se le quedó, o sea, el olor todavía lo seguía sintiendo. Que se le impregnó este olor. Ya está, listo. ¿Por qué crees que haya esta diferencia con respecto al trabajo de Renata, por ejemplo? No, tal vez porque yo cuando puse para calentarlo, lo hice más tiempo, no calculé muy bien. Y el olor estaba más fuerte, el del chocolate, tal vez. Sí, hubo mayor volatilización, ¿no? De esas sustancias químicas. Exacto, está muy bien. Puede ser que la técnica haya permitido eso, ¿no? Ok, ¿cuál dices que sintió en los tres, sin importar la temperatura? En el chocolate y la hierbabuena. Ya está, ok. Gracias, Winnie. Atentos todos también, hayan intervenido, ¿no? También voy a seguir preguntando, pero vamos con el de... ¿por qué no lo puedo abrir el de Lía? No tiene, ¿no? La manito, como tienen los demás. No tiene para ir a la derecha y a la izquierda. Ajá, ese. Sí, pero no quiero ampliarlo, no me deja. ¿Le comparto mi pantalla? Mejor, mejor. Ya. Bueno, bueno, al igual que mis compañeras, bueno, la mayoría de alimentos al calentarse tenía un olor un poco más fuerte, excepto en el chocolate, que lo ha sentido prácticamente igual. No había mucha diferencia y incluso le hice oler 2 veces a mi hermana y seguía oliendo lo mismo. En el queso, más bien, al igual que en la naranja, no se sintió prácticamente nada cuando estaba helado. Incluso mi hermana me dijo, es hielo, porque, o sea, no sentía absolutamente nada. Y bueno, el orégano, no sé, estuvo medio raro porque lo sintió más a temperatura ambiente. Esa fue la única, de alguna manera, la única excepción, porque estando caliente no lo pudo reconocer fácilmente el olor. Ya. Lo que sucede es que las sustancias también tienen sus propios componentes, ¿sí? Y tienen por ejemplo, aceites esenciales. Entonces el orégano, al calentarse, sí cambió el conjunto de sustancias odoríferas, de modo que cambió a un olor distinto, por eso es que no lo reconoció, ¿sí? ¿Y cuál es el que reconoció más rápido? El vinagre fue el que más reconoció porque salía como que ni bien se lo acerqué y ya se alejó del olor, era muy fuerte. Es un olor fuerte, penetrante, decimos olor penetrante, o sea, sin embargo es fácil que se volatilice y por lo tanto en el ambiente es rápido de encontrarlo. Y entonces también como al ser una sustancia ácida, estos protones y el contenido, el mismo ácido acético, uno lo siente, el olor es bastante penetrante, decimos fácil de volatilizar y el contenido de pH de estas sustancias justamente rápido se disuelve en lo que es el moco, ¿no? De la mucosa olfatoria. ¿Por qué hay una diferencia de resultados? ¿Por qué crees que hay una diferencia? Además de, digamos, la diferencia en la técnica, ¿por qué crees que hay una diferencia con los resultados de Winnie y de Arlis? Bueno, podría ser, quizás podría ser error porque lo calenté junto con la hierbabuena y mientras le hice oler la hierbabuena ya pues se enfrió el orégano. Yo creo que podría ser ese error. Muy aparte, o sea, ha pasado, ¿no? Yo también he realizado estos procedimientos en forma presencial con ustedes, o sea, con estudiantes como ustedes, y entonces lo hemos realizado de la misma manera. Sustancias, todo. Entonces, ¿por qué y igualmente se dan diferentes resultados? ¿Por qué crees que se pueda dar esta diferencia de resultados?
Cuéntame, Lía o cualquiera del grupo, ¿por qué se daría esta diferencia de resultados? Inclusive, ¿no? Dando las mismas condiciones, el mismo tiempo en el microondas, la misma sustancia. Mm, Podría ser que cada persona, o sea, no todas las personas tienen la misma, como que la misma capacidad olfatoria. Algunas tienen el olfato un poco más fino, podría decirse. Mm, no sé. Más que todo, mira, o sea, todos han captado los olores, pero a pesar, bueno, hay olores comunes que el vinagre sí han captado la mayoría, ¿no? Pero me refiero que sí, no todas las personas tienen la misma sensibilidad para determinados grupos de olores, ¿sí? Para determinados grupos de olores. Y recuerda que también todos no han tenido la misma vida, todos ustedes no comen lo mismo, se alimentan, pero no tienen todo el tiempo de exposición a las mismas cosas. Entonces, recuerda que el componente de memoria y el componente emotivo también ayudan a recordar estos olores. ¿Ya? Entonces, como aquí está implicado un componente emocional, ¿no? Un componente, como les digo, de aprendizaje y memoria, por lo tanto, también uno puede captar más rápido o no distintos olores. Además, la sensibilidad. La sensibilidad también porque el tiempo en que uno renueva su mucosa olfatoria es distinto en cada uno de nosotros. ¿Sí? Las condiciones nunca son las mismas para todos. Entonces, a diferencia del sentido del gusto, que ya nosotros tenemos sabores aprendidos y marcados, 5 sabores, se puede ligeramente combinar uno u otro, pero no es casi ya marcado. En cuestión de los olores, podemos discriminar hasta unos 10.000 olores, combinando todas estas familias de olores. Y la diferencia es tanta que entonces nuestra memoria, nuestro aprendizaje con respecto a uno u otro olor es distinto, uno. Y dos, la sensibilidad es distinta de acuerdo a las condiciones de nuestra mucosa olfatoria, ¿no? Y eso no solo le estoy contando a Lía, le estoy contando a todos ustedes, ¿no? Por último, para cerrar, ¿con qué tipo de receptores hemos estado trabajando el día de hoy? Creo que leí que eran telereceptores, los del olfato. Telereceptores, muy bien, del olfato, excelente. Ya está. Y por su naturaleza, ¿qué tipo de receptores tienen que son en común, tanto el olfato como como el gusto? ¿Quién me cuenta? ¿Qué tipo de receptores? Quimioreceptores, doctora. Quimioreceptores. Quimioreceptores, muy bien. Ya está. Listo. Listo, muy bien. Ya está todo. Ya está todo, ya está. A ver, entonces, hemos tenido muy buen trabajo. Ha sido un martes femenino prácticamente. Hoy día no he escuchado para nada la voz de ningún varón, para nada. ¿Qué ha pasado? Supongo que en la exposición también, ¿no? En la exposición ya se escuchará algún varón. Y ustedes atentos con las preguntas que les van a hacer de acuerdo a su caso clínico. ¿Bien? Entonces, hemos terminado por el día de hoy. Igual le mando por chat. No hay muchos requerimientos, solo báñense. Hay muchos requerimientos para la siguiente semana. No, perdón, toca visión, ¿no? Toca visión. Entonces, todos los que no han salido en cámaras el día de hoy, obligatoriamente para la siguiente semana, y voluntarios también para la siguiente semana, para la práctica que corresponde a visión. Como es una práctica más larga, no va a haber exposición, así que netamente es la, ¿cómo se llama? La práctica, es todas las 2 horas vamos a desarrollar la práctica de visión y los materiales ya les voy encargando, ¿no? Con su delegada Renata, a través del WhatsApp, ella les avisa. Listo, eso sería todo. Nos encontramos, escuchamos, comparta ya, grupo de exposición. Comparta cámaras y los escuchamos. Un momento, doctora. Okay. Sí se observa bien la imagen. Adelante.
Buenas noches, doctora. Buenas noches, compañeros. El día de hoy les vamos a presentar dos casos clínicos en los que se encuentran comprometidos el sentido del gusto y del olfato. Primero iniciaremos con la explicación fisiológica de estos. Siguiente, por favor. Iniciaremos con el olfato. La percepción olfativa está presente desde el nacimiento, alcanzando un nivel máximo de eficacia a los 20 años, y con la edad se presenta una pérdida del olfato. Durante la inspiración, solo entre el 10 y el 15% del aire llega al neuroepitelio olfatorio. Y aquí, este está formado por las neuronas olfatorias bipolares especializadas con cilios que van a detectar los olores. Y es aquí donde se van a encontrar los receptores del olfato. Es importante mencionar que la capacidad de detectar moléculas depende de la velocidad de flujo y de la hidrosolubilidad. Cuando se da la unión de la molécula con el receptor, desencadena la formación de segundos mensajeros, produciendo un impulso transmitido por los nervios olfatorios hacia el cerebro, donde se interpreta un olor específico. Siguiente, por favor. Las causas de la alteración del olfato pueden ser conductivas, en las que existe un impedimento anatómico que dificulta la llegada de las moléculas odorantes hacia lo que es el epitelio olfatorio. Por ejemplo, se encuentra lo que es la rinoceronidis crónica, la rinitis alérgica. Por otro lado, las causas neurosensoriales representan la alteración del proceso del estímulo de los receptores olfatorios, de las neuronas olfatorias o del sistema nervioso central. Esto se va a estar relacionado con secuelas postraumáticas, postinfecciosas y la edad avanzada. Además de estas dos causas ya mencionadas, también existen otras, como las patologías neurodegenerativas, toxinas medicamentosas, diabetes mellitus tipo 2, insuficiencia renal o hepática, congénita y también idiopática. Siguiente, por favor. Ya. En el sentido del gusto, es importante mencionar que el botón gustativo va a ser la unidad funcional de este. El botón gustativo va a estar conformado por diferentes componentes, entre los cuales podemos encontrar las células de soporte o también llamadas células de sostén. También vamos a encontrar células receptoras, que son las células gustativas, las cuales en su extremo externo vamos a tener microvellosidades que son muy importantes debido a que nos van a proporcionar una superficie receptora para el gusto. También vamos a ver una red terminal de fibras nerviosas, las cuales van a recibir estímulos de las células receptoras, que vendrían a ser las células gustativas. Estos botones gustativos se van a encontrar en diversas partes, por ejemplo, se van a encontrar en las papilas caliciformes, fungiformes y foliadas en una gran cantidad y en menos cantidad en el paladar, epiglotis y en el esófago. La estimulación de estos botones gustativos se va a dar gracias a la presencia de sustancias químicas estimulantes, las cuales se van a unir a proteínas receptoras. Pero es importante decir que estas proteínas receptoras van a ser diferentes para cada tipo de sustancia química estimulante. En el caso de que la sustancia química estimulante tenga que producir sensaciones de agrio o salado, se va a unir a una proteína receptora, la cual va a causar una activación de los canales de sodio e hidrógeno, por lo tanto va a haber una despolarización de la célula gustativa, lo cual más adelante va a causar una liberación de neurotransmisores. En el caso de que sea para sensaciones de dulce o amargo, va a haber una activación de segundos mensajeros. Entonces va a haber cambios intracelulares que después se van a manifestar como liberación de neurotransmisores. Siguiente, por favor. La liberación de los neurotransmisores van a causar el inicio de un impulso nervioso, el cual se va a encargar de llevar la sensación del gusto, bueno, sería el estímulo, hacia el sistema nervioso central gracias a fibras aferentes. Estas fibras aferentes van a pertenecer a los nervios lingual, glosofaringio y a la cuerda del tímpano. Y en el sistema nervioso central va a dar una respuesta, la cual se va a manifestar como el sabor de aquel alimento que hayamos consumido. En los trastornos del gusto vamos a tener diferentes factores que van a causarlos, entre los cuales vamos a tener las afecciones que interfieren en el acceso de las sustancias estimulantes. También puede haber lesiones en los receptores y lesiones en los nervios aferentes. Y todo esto se van a manifestar, como dije, en trastornos
que podría ser ageusia, la cual es una pérdida que puede ser temporal o también definitiva del sentido del gusto. Tenemos hipogeusia, la cual es la disminución de la sensibilidad para el gusto, y la disgeusia, que es un trastorno en el cual la persona va a sentir un mal sabor persistente en la boca, el cual puede ser salado o metálico, y algunas veces esta está acompañada de otras patologías, como el síndrome de boca ardiente, en el cual va a caracterizarse por sensación de dolor y ardor en la boca. Siguiente. Buenas noches. Como dijo mi compañera, se van a presentar 2 casos clínicos para poder explicar de manera equitativa ambos temas, siendo el primero un trastorno sensorial del olfato. Solamente se tomará datos importantes por ahora, para que después en el proceso de diagnosticación sea explicado de mejor manera. El caso clínico trata de un paciente de sexo masculino con 23 años de edad, sin ningún tipo de antecedente mórbido. El paciente va a un centro de salud porque presentaba problemas respiratorios. Se le procede a explicar que tiene una rinorrea serosa y una obstrucción nasal bilateral. Siguiente, por favor. Mediante el proceso de diagnosticación se sabe que se hizo un examen físico donde se observó una hipertrofia en los cornetes inferiores, con cierta secreción de tipo seromucosa. También se diagnosticó una rinitis alérgica. Esto se procedió con un tratamiento con corticoides, que también se hace uso para contrarrestar algunas afecciones, lupus o asma. Sin embargo, esto presenta ciertos problemas secundarios. Después, siguiente por favor. Después se realizó una nasofibroscopía, donde se mostró una mucosa nasal congestiva, como también una rinorrea en puente de forma bilateral. Después del tratamiento con corticoides, el paciente regresa por una persistencia en los problemas respiratorios, y por esto se realiza una resonancia magnética de contraste, como también una evaluación neurológica. A través de la resonancia se pudo observar los bulbos olfatorios con atrofia de los tractos olfatorios, como también unos surcos reducidos. Para terminar, también se hizo un estudio hormonal, pero se tuvo datos normales en la prolactina, somatomedina, cortisol, entre otros. Gracias. Bueno, a partir de la resonancia magnética que se le realizó al paciente debido a la persistencia de la alteración del olfato que menciona mi compañero anteriormente, se obtuvieron los siguientes resultados. Como podemos observar en la figura 1, en A y B existe una falta de visualización de los bulbos olfatorios, lo cual está señalado con las flechas celestes. También se encontraron surcos olfatorios presentes, pero de menor profundidad, alcanzando 4 milímetros en la parte derecha y 3 en la izquierda, siendo lo normal mayor de 4 milímetros. En la segunda figura, señalando con la flecha blanca, se aprecia una hipófisis de tamaño pequeño para la edad que tiene el paciente. Todos estos hallazgos son compatibles con una anosmia aislada. Conjuntamente que el paciente tiene un recuerdo de una mala percepción del olfato desde la infancia, se llega al diagnóstico de una anosmia congénita aislada. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, la anosmia congénita suele acompañar otros síntomas en patologías sistémicas como las ciliopatías, neuropatías hereditarias sensitivas, etc., por lo que es de suma importancia establecer un diagnóstico diferencial. Todas las patologías anteriormente mencionadas son consideradas etiologías sindrómicas de anosmia congénita, sin embargo, nuestro caso clínico corresponde a una etiología no sindrómica. La anosmia congénita aislada es muy poco frecuente y tiene una prevalencia en la población general de 1 en 10.000. Los pacientes refieren la ausencia de la capacidad de oler desde que tienen memoria sin alguna causa conductiva o neurosensorial que explique el cuadro. Además, gracias a estudios por imágenes como la resonancia magnética, se observa una hipoplasia severa o la completa ausencia de los bulbos olfatorios y también de los surcos olfatorios.
Los sujetos con anosmia congénita aislada tienden a enfocarse en los 4 sabores primarios y por lo general optan por comidas picantes, ya que estas estimulan los nervios trigémino, glosofaringio y vago. La alteración de la anosmia congénita aislada se atribuye a la ausencia de la función olfatoria secundaria, a un reemplazo del epitelio olfatorio por epitelio respiratorio y, como mencioné anteriormente, la aplasia de bulbos y surcos olfatorios. Siguiente diapositiva, por favor. Se sabe por estudios realizados recientemente que la anosmia congénita aislada es una patología derivada de alguna alteración en genes en el síndrome de Kallmann. Como ejemplo, aquí hemos mencionado algunos de estos genes y su localización. Aproximadamente 1/3 de los casos suelen ser hereditarios y la transmisión genética puede ser de tipo dominante, autosómica recesiva o también ligada al cromosoma X. Por otro lado, destacamos la importancia del uso de imágenes, ya que permite entender mejor las patologías de la vía olfatoria y es de gran ayuda en el diagnóstico diferencial. La apropiada percepción del bulbo y el tracto olfatorio se efectúa con una resonancia magnética, como lo vimos en nuestro caso clínico, evaluando la totalidad del encéfalo para de esta manera adquirir una representación entera de la vía olfatoria y también potenciales anomalías asociadas. Siguiente. El segundo caso clínico, en la presentación del segundo caso clínico tenemos a un paciente masculino de 50 años, fumador de 40 cigarrillos diarios y bebedor habitual de 3 a 4 cervezas al día. Vino con las comidas y 2 copas con coñac diarias. Es alérgico a las picaduras de avispas y al pescado, no presenta hipertensión arterial, dislipemias ni diabetes. Acude al médico acompañado de su esposa por presentar dolor cervical derecho, odinofagia y astenia. Refiere además una voz gangosa, cialorrea, estreñimiento y una posible pérdida de peso. Siguiente diapositiva. En el proceso de diagnóstico se le realizaron pruebas TAC, RNM y panendoscopía. Se llega al diagnóstico de cáncer epidermoide de orofaringe. Y para esto se le da un tratamiento intravenoso de quimioterapia con cisplatino, docetaxel y 5-fluorouracilo, y posteriormente anticuerpos monoclonales y radioterapia. Para prevenir la toxicidad de la quimioterapia, el paciente es tratado con aprepitans, ondansetron, fluconazol y un laxante osmótico. Siguiente diapositiva. En el desenlace tenemos que a los 21 días posteriores a su primera cita y segundo ciclo correspondiente a su tratamiento con quimioterapia, se observa que el paciente no ha presentado emesis, tiene más apetitos y ha mejorado su estado de ánimo. Ha incrementado su actividad, su peso aumentaba en 2 kilos y se mantiene unos parámetros analíticos adecuados. Después del tratamiento con quimioterapia, el paciente comienza con un nuevo tratamiento, una radioterapia concomitante con anticuerpos monoclonales. Desde este punto el paciente comienza a perder peso, presenta disgeusia y serostomía, por lo que se niega a comer. Finalmente, tras 14 sesiones de radioterapia y a pesar del tratamiento y recomendaciones del paciente, no come, rechaza los alimentos, ha perdido el 10% de su masa corporal y presenta un estado crítico de malnutrición y decide comenzar con una nutrición enteral. Siguiente diapositiva. Bueno, yo voy a hablar sobre la discusión. Bueno, tenemos que comentar que es muy importante la valoración del estado nutricional, en este caso de pacientes, como en este caso con cáncer, porque se va a producir, a través de esos tratamientos se van a producir ciertos síntomas, como los que tenemos acá, que serían la mucositis, la serostomía, la disgeusia, ageusia, una alteración o pérdida del olfato causando neurotoxicidad en las células gustativas. Y bueno, estos síntomas se van a presentar antes o después del tratamiento, y aún después de haber finalizado los tratamientos, aún se puede llegar a presentar estos efectos o estos síntomas. Bueno, no avanza la diapositiva, pero
Y bueno, en la siguiente diapositiva tenía que hablar sobre algunas recomendaciones que tenía que dar sobre, sobre, sobre este caso, que sería el uso de zinc y de hierro, porque el zinc va a participar en la regeneración de los botones positivos, y también el hierro va a participar en varios sistemas enzimáticos, y se va a estar vinculado con la atrofia de las papilas positivas, que va a contribuir de forma secundaria a la hipogeusia. Es muy importante también este valor del estado nutricional, por la razón de que algunos médicos se concentran tanto en el diagnóstico que dejan de lado el estado nutricional. Esto es muy importante realmente después, porque esto afecta directamente a la calidad de vida del paciente. Pues este efecto, estos síntomas, va a hacer que no le produzca un sentimiento placentero al comer, va a dejar de comer, y eso va a causar una desnutrición y pérdida de peso que afectaría su calidad de vida, por lo que sería algo muy importante también que no presente síntomas de desnutrición antes, desde la primera consulta, a tratar esto, porque realmente son efectos que realmente son muy, muy, muy probables en pacientes que tengan cáncer. Y bueno, otra de las recomendaciones era un trabajo en equipo entre la enfermera y la dietista para poder proporcionar diferentes modificaciones en la dieta del paciente, además de poder hacer una valoración social, familiar del paciente, para poder realizar una correcta educación sanitaria con él y su cuidador. Y bueno, ¿Quién sigue? ¿O todavía les toca la parte de las preguntas, no? Sí, doctora, es que hubo problemas. Creo que la señal de mi compañero y se salió por eso. Ah, ya, fue por eso. Ok. ¿está compartiendo otra vez? Sí. Ok. Y bueno, estas son mis preguntas. Bueno, a continuación vamos a presentar algunas preguntas acerca de nuestra presentación y les vamos a pedir a nuestros compañeros que se animen a participar, por favor. La primera pregunta dice, ¿a qué edad aproximadamente se alcanza una máxima capacidad de la percepción olfativa? Desde el nacimiento, la alternativa B hacia los 30, 40 años, en la adolescencia aproximadamente a los 13, 14 años, a los 20, o no existe una edad aproximada. A los 20. Sí, es correcto. Si bien la percepción olfativa está presente desde el nacimiento, se desarrolla en la infancia y adolescencia, es en la edad adulta, aproximadamente a los 20 años, que se alcanza un nivel máximo de eficacia. Es correcto. ¿Quién respondió? Teresa Guamaní. Ya. Bueno, pregunta 2. Los síntomas producidos por los tratamientos de quimioterapia en pacientes con cáncer de cabeza y cuello pueden causar, según explicado, A, fatiga, B, insomnio, C, desnutrición, D, hambre y E, fiebre. Fatiga. Fatiga podría ser. Diga. No. Desnutrición. Sí, desnutrición. Perfecto, desnutrición.
Ya, bueno, como pregunta 3 vamos a tener, ¿qué causa el uso de los fármacos quimioterápicos? A, serostomía. B, neurotoxicidad en las células gustativas. C, cialorrea. D, A, B y C son correctas. E, A y B son correctas. ¿Podría ser neurotoxicidad? Bueno, la respuesta es la E, porque los fármacos quimioterápicos causan neurotoxicidad en las células gustativas, o sea, van a causar daño en ellas, pero a la vez también suelen causar daño en otras células. Por ejemplo, también van a causar daños en las glándulas salivales. Entonces, la serostomía es como que la boca seca, falta de producción de saliva. Entonces, por eso la respuesta es la E. Punto para mí. Sigan. Pregunta 4. ¿Cuál es un síntoma del cáncer de epidemioide orofaringe? A. Dificultad para tragar y dolor de garganta. B. Fiebre y estornudos. C. Ampollas alrededor de todo el cuerpo. D. Dolor óseo a nivel de las extremidades. Y E. Náuseas constantes. La A. La La A. La A. ¿Por qué creen que es la A? Porque, no sé, cómo es cáncer, entonces de hecho el cáncer causa algunas, como que daño en las células. Y como es orofaringe, podría ser dificultad para tragar y dolor en la garganta, por el hecho de que pueden haber células que se inflamen. Sí, la respuesta es correcta y sí, tiene mucho sentido. Y la explicación es que en la orofaringe, como ya bueno, todos sabemos por anatomía, consta de las siguientes partes: el paladar blando, las paredes laterales y posteriores de la garganta, las amígdalas y el tercio posterior de la lengua. Y en este caso, la mayoría de los cánceres de la orofaringe son carcinomas de células escamosas, y estas células escamosas son delgadas y planas que ves en la orofaringe, y como usted dijo, ya, pues causa dolor y es un síntoma muy característico que lo define muy bien a la enfermedad. Y sí, está bien, felicidades. ¿Y cómo se llama ese, en conjunto, cómo podría llamarse ese síntoma? ¿Cuál es su nombre? No sabía decirle, doctora. Sí lo han dicho. Me parece que sí lo han dicho o no. Bueno, en parte se entiende también con el término de odinofagia. Me parece que sí lo han mencionado, sí. Y si bien es cierto, específicamente la odinofagia pues se da, ¿no es cierto?, para la zona faringea, pero igual, o sea, al momento de pasar los alimentos y en general causa, o sea, con o sin pasar los alimentos causa dolor en la zona faringea y eso se conoce como odinofagia. Sí, está bien. Listo, sigan por favor. Pregunta 5. ¿El tratamiento con corticoides sirve para, excepto A, ¿Cataratas? afecciones? Bueno, está correcto. Y la explicación es de que se hace un tratamiento con corticoides porque estas actúan inhibiendo la acumulación de células inflamatorias, macrófagos y leucocitos. También inhiben la fagocitosis y en la exposición se habló que contrarrestaba afecciones lupus y asma. Una pregunta, ¿qué es Pero, afecciones? ¿Qué es afecciones? afecciones, doctora. ¿Qué es afección?
No es una enfermedad que se padece. Que se padece en una determinada zona del cuerpo humano. Entonces, el término afección, enfermedad que se padece en una determinada parte del organismo. Pero no necesariamente afección significa, por ejemplo, inflamación o algo que genere necesariamente inflamación. Entonces, no estaría muy claro ese término de afección. Simplemente la enfermedad, pero ¿de qué naturaleza? Entonces, todas las enfermedades necesitan tratarse con corticosteroides. Acaba de decir su compañera, ¿no? Catarata es la respuesta, no necesariamente. Entonces, catarata es una afección, ¿dónde? Entonces, ¿no? Entonces, quiere decir que las cataratas necesitan tratamiento con corticoides. Entonces, ese término es tan general que no lo podemos generalizar, ¿ya? Porque no todas las afecciones, entonces, necesitan tratamiento con corticosteroides, ¿ya? Ese término está un poquito fuera de lugar, ¿ya? A veces cuando usted, claro, lo han tomado de su caso clínico, pero habría que cuestionarse. Cuando algo no se entiende, mejor lo revisamos, cuando es cuestionable. Todo lo demás sí, vale normal. Entonces sería la A y la C realmente, ¿ah? O sea, no es absoluto para este caso, para el ejemplo, ¿ya? Continuamos. Ya, la última pregunta. Según las causas de la anosmia congénita aislada, A presenta causa conductiva y neurosensorial. B no presenta causa conductiva, pero sí neurosensorial. C no presenta causa conductiva ni neurosensorial. D solo presenta causa neurosensorial. E solo presenta causa conductiva. ¿Podría ser la C? ¿Cuál dijiste? La C. ¿Ninguna de las dos? Es correcto. Bueno, los pacientes que presentan esta patología de la anosmia congénita aislada generalmente refieren la ausencia de la capacidad de oler desde que tienen memoria. Bueno, eso es todo. Gracias por su atención y por participar. Ya está, creo. Entonces, ¿cuál sería la causa de la anosmia congénita aislada? Bueno, creo que su nombre lo dice, es congénita y bueno, no se va a considerar dentro de los dos grupos que se ha mencionado anteriormente, como es el caso de alteraciones conductivas y las neurosensoriales, porque es como que sí presentaban, sí podían tener este sentido, pero de repente por alguna rinositis, por alguna secuela postraumática, lo perdieron. Entonces, esto no se va a clasificar, esta patología no se va a clasificar dentro de estas causas, así es que es congénito, como su nombre lo dice. Quiere decir que la causa neurosensorial o la causa conductiva no pueden ser congénitas, o sea, necesariamente tiene que ser posterior por alguna alteración o daño. Sí, doctora.
Ya, a ver, él tuvo, como dicen, una interrupción en lo que es el desarrollo, ¿no es cierto? De lo que es, en este caso, el bulbo olfatorio, por ejemplo, ¿no? Sí, pero entonces mi pregunta iba, entonces, si esto fue así, ¿no? Fue problema en el momento, en el desarrollo, en este caso de estas estructuras de lo que es el sentido del olfato. Entonces, cuando uno dice causa neurosensorial o causa conductiva, estamos obviando todo lo que sería este mal desarrollo, estaría obviándose, como usted dice, cuando es congénito, sale de estas dos clasificaciones. Claro, cuando es congénito sale de estas dos clasificaciones, ya que en las que ya se mencionaron, presentaban, o sea, era normal el sentido del olfato, pero después, por algún X razón, pues, lo perdieron. Entonces, como dije también en la explicación, estos pacientes generalmente no tienen esta percepción del olfato desde que tienen memoria. Claro, claro, pero entonces por eso, la falta de percepción del olfato se debe a que no presentan ningún tipo de estas estructuras. Entonces, la causa de la falta de percepción del olfato no sería también tanto conductiva como neurosensorial. Si bien es cierto el origen, pues es congénito, claro, pero ¿cuál es la causa por la cual no percibe olores? Porque no se desarrollaron tal o cual estructura. Por eso yo estaba cuestionando esa pregunta, ¿no? Porque finalmente también cuando se diagnostican otros tipos también en los sentidos, ya sea sensorial, decimos la parte neurosensorial, la parte conductiva, igual, ¿no? Puede ser, a lo que yo me refiero a esa clasificación que está obviando a toda la generación, está obviando lo que es, ¿cómo se dice? Cuando una enfermedad es congénita, ¿no? Entonces está obviando. Entonces yo lo que estaba cuestionando era eso. Necesariamente las causas, porque uno dice, ¿dónde está la alteración? ¿Es conductiva o es neurosensorial? ¿No? ¿Dónde está la alteración? Entonces, en el caso de este paciente, pues la alteración era en ambas, ¿no? Porque no se había desarrollado ni siquiera, no se había completado ni las vías, entonces no se había desarrollado. Entonces yo diría que las causas también pueden incluirse ahí. Pero si usted dice congénita aislada, entonces no hay otra razón, entonces yo creo que esa clasificación para mí está discutible. O sea, ustedes tienen razón, según el caso que han presentado. No lo estoy cuestionando a ustedes, no estoy cuestionando a esa clasificación que obvia a la enfermedad por ser congénita, a eso nada más. Entonces yo realmente me preguntaría si esta clasificación es correcta, en ese sentido, nada más. Pero estaría cuestionando, no a ustedes, no se preocupen, sino a la fuente que está dejando. Si es congénita, deja a la que no se pueda clasificar ni mixta, ni neurosensorial o etcétera, ¿no? Cualquiera sea el caso. ¿Ya? Solo por ese detalle, ¿no? Que de este tipo de clasificación. Pero bueno, ya está la clasificación. Cualquier cosa, si ustedes tienen alguna otra documentación al respecto, me comunican, ¿no? La próxima semana. Pero si es así, si está correcta la clasificación, lo vamos a dejar allí, no se preocupen. Ya está, listo. Han dado ustedes con 2 casos, se han mandado con 2 casos, así atrevido, porque 2 casos, bastante información, ¿no? Bien, pero han salido bien, está muy bien, y también hay participación de sus compañeros, quiere decir que están atentos. Muy bien, cerramos entonces la sesión de hoy día y nos encontramos la próxima semana. Sí, la próxima semana son todo prácticas, ¿no? Listo, esto sería todo. Hasta luego, señores estudiantes. Hasta luego, doctora, gracias. Hasta luego. Adiós, adiós.